¿Qué tal, familia? Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión hablaremos de un tema muy particular y bastante horrido: hospitales. ¿Cuántas muertes ha habido en estos lugares? Y por ende, algunos no nos queremos morir. Y de ahí nuestra alma se desprende, y es que nos convertimos en espíritus que vagan por los pasillos oscuros de los hospitales. En esta ocasión, te contaré algunas anécdotas, 5 para ser preciso. La primera es enviada por Sandra Carpizo. Tiene como título La otra enfermera. Vamos a ver de qué trata esta aterradora historia. Comencemos. Muy buenas noches a toda la audiencia de Inframundo. Espero que me puedan leer. Escuchar los relatos de todos hacen que el tiempo del turno se me pase más rápido, y quisiera que contaran el mío. Soy enfermera desde hace 6 años. Prefiero no decir el hospital en el que trabajo. Ya saben, para no causar problemas con los colegas. Solamente digamos que mi institución es famosa por tener a la planchada original. Sé que existen muchas versiones. Pareciera que cada nosocomio tiene una propia. Pero la que se encuentra entre los susurros de nosotras, sobre todo por las noches del frío intenso que se siente aquí, es que el ente es resultado del amor poco correspondido entre una enfermera y un doctor. En resumen, ella se enamoró del doctor, que al tener esposa ya, nada más se aprovechó del querer de la compañera, y cuando llegó el momento de responderle, simplemente pasó del tema. Se cuenta que luego ella le arrebató la vida, que murió de tristeza o en las formas más crueles, que ella trató muy mal a sus pacientes y luego de que murió de adicción o enfermedad, simplemente regresó como un espíritu fantasmal que busca resarcir sus pecados con la esperanza de entrar en los cielos. Cuando se me apareció, fue una noche particularmente fría de febrero. La recuerdo perfecto porque era extraño que a esas alturas del año hubiese esa sensación térmica, pero pues a veces se da en años especialmente fríos. Esa velada estaba en friega porque había muchos pacientes. Era luna llena, y como se comenta entre las enfermeras y personal de salud, parece que en esas ocasiones todas las mujeres se ponen de acuerdo para parir, o los accidentes son más frecuentes. Al principio de mi labor, no creía en todas esas cosas. Pensaba que eran una especie de conseja de viejas que solamente servían para entretenerse. Pero es real al 100%. Apenas era pasante, así que me tocaba la chamba más pesada. Andaba de una cama a otra vigilando a mis pacientes, pero nada más no me daba abasto. En medio de tanto ajetreo, cuando una compañera mayor que yo, pero aún joven, me ofreció ayudarme, ni le pregunté quién era. Se me hizo extraño ver que tenía un peinado que se veía viejo, así como un uniforme de falda, pero la verdad no tenía tiempo de que me explicara la historia de su vida. Así que le pasé algunos expedientes y comenzamos a trabajar. A la hora de eso, como a las 3 de la mañana, me pasé por la estación de enfermeras para ver qué más faltaba. En ese momento, la crisis ya estaba controlada, así que la jefa me dijo que fuera por unos cafés y pan o tamales para todas. Me dio dinero. Afuera del hospital siempre había cosas para comer, de forma que me puse contenta porque me iba a invitar los alimentos. Ella siempre nos daba ese premio cuando teníamos turnos pesados.
Corrí a la zona de las camas para preguntarle a mi compañera qué quería. Ya le había tomado el pedido a las otras, pero para mi sorpresa me di cuenta que ella no se encontraba por ningún sitio. Fue tal mi desesperación por ya irme por el pedido. No fuera que la jefa me regañara en lugar de convivir a gusto, que le pregunté a una de las pacientes, la que se veía más despierta, si había visto a esa enfermera por ahí. La señora tenía al bebé en brazos. Comentó que desde que le llevó a su hijo no la había visto más, además de que me comentó que era una mujer muy extraña. Pese a ser bonita, tenía un rostro de ojeras enormes que el maquillaje no disimulaba. Se le salió un "parece muerta", que me sonó tétrico y luego se disculpó. Como ya se me agotaba el tiempo, salí del lugar. Fui a comprar todo y regresé. Comenzamos a comer mientras tomábamos un descanso. En eso le pregunté a las otras por la enfermera. Les dije que no sabía cómo se llamaba, pero que me había ayudado bastante en horas anteriores. Las demás palidecieron. La jefa fue la única que con voz natural, llena del aplomo que da la profesión, me dijo que era la planchada. Cuando mencionó ese nombre, se me congeló la sangre. Los pelos de la nuca y los brazos se me erizaron. Ella, al ver cómo me afectó, extendió su historia. La describió al dedillo, rubia bonita pero de semblante enfermo, con un uniforme blanco pulcro, bien planchado, y de ahí su nombre. Luego dijo que no siempre, pero a veces en las horas más ocupadas o con los pacientes más delicados, ella acude a ayudar. La jefa notó que yo estaba sudando frío. Me tomó la mano. Añadió que no tendría por qué preocuparme. Era un espíritu relativamente inofensivo, a menos que le hicieras daño a los pacientes. Punto en el que el fantasma perseguía a las enfermeras que faltaban a su juramento con la forma terrible de un alma en pena que era capaz de provocar locuras o infartos, como le había pasado a un par de compañeras a lo largo de los años. Eso me tranquilizó demasiado, pero como el trabajo se volvió a poner fuerte, dejé esa historia en la parte trasera de mi cerebro y me seguí recio con la chamba. Sin embargo, casi al amanecer, me tocó ver su sombra cerca de los baños, caminando de espaldas a la oscuridad perpetua de los pasillos interiores del nosocomio. En ese instante un frío sepulcral, más fuerte que el que me rodeaba, me recorrió la piel entera haciéndome temblar. Después de ese encuentro pude verla en algunas otras ocasiones. Eso sí, nunca se me apareció de nuevo tan de lleno como esa noche de luna llena. La historia que estás por escuchar tiene como título Ayuda en el parto, enviada por Emilia Rosales. Espero la disfrutes. Muy buenas noches. Mi nombre es Emilia Rosales. Tengo 50 años, 30 de los cuales me la he pasado atendiendo gente como enfermera. Ahorita ya soy jefa, pero recuerdo que cuando empecé nos traían en friega mi homónima. A las pasantes no nos trataban bien. Siempre nos ponían en turnos muy pesados, que eran los nocturnos. La historia que les voy a contar la vivió una de mis pacientes cuando apenas empezaba en mi carrera. Esa noche era especialmente ocupada, por esos años. Estábamos hasta el tope de pacientes con una extraña enfermedad, que más tarde descubrimos que era una nueva forma de influenza. Teníamos muchas personas graves con síntomas respiratorios, además de los pacientes normales que debían ir a sus diálisis y demás.
faltaban manos por todos lados, y las enfermeras nos llevábamos el grueso del trabajo. Aunque los mismos médicos y doctoras también tenían una fuerte labor, nosotras nos quedábamos a atender a los pacientes en turnos extras, además de nuestros compañeros camilleros y todo el personal de salud. En uno de esos días nefastos, me encontraba dando vueltas para colocar a los pacientes sus medicamentos, cuando una mujer que estaba por tener a su bebé me tomó del brazo. En ese momento yo me encontraba atendiendo esa zona, pero pasé cerca de ahí para ir por unas sondas que necesitaba rápido. La dama se lanzó desde la cama en segundos, cosa bastante grave porque ya se había roto su fuente, según me contó, y aún nadie le atendía. Me apretaba la mano tan fuerte que me dolía el brazo, pero pude ver la desesperación en sus ojos y le contesté que enseguida regresaba con ella. Tenía que colocar primero algunos medicamentos urgentes y enseguida me encargaría de llamar la atención de algún médico y comenzar con la atención necesaria para la mujer. Esta asintió con pesar y regresó a su cama con una mirada llena de miedo, enojo, preocupación por su bebé. Temblaba por completo y estaba pálida, así que sabía que debía apurarme. Como le dije a ella, me fui corriendo, literalmente, a hacer mis rondas. En el camino me encontré con uno de los pasantes. Le informé la situación y enseguida el muchacho se fue corriendo al cuarto. Terminé mi ronda tan rápido como pude y corrí a la habitación. Estaba bañada en sudor, pero no me importó. Creo que hice el trabajo de 1 hora en 20 minutos con tal de ayudar a esa mujer. Cuando entré, noté que el pasante estaba al lado de un médico y una enfermera que no reconocí. Ambos personajes, el doctor y mi compañera, estaban vestidos de blanco, a diferencia del resto de nosotros que teníamos el uniforme azul y verde de nuestra institución. Ese no era momento de preguntas, así que pusimos manos a la obra y el bebé por fin fue entregado. La enfermera, que tenía un semblante muy tranquilo pero pálido, me alargó al bebé para que lo llevara a cuidados prenatales, para que lo atendieran porque al parecer había tragado un poco del líquido amniótico. El doctor asintió a las palabras de la enfermera y entonces noté que ya había visto ese rostro benevolente de forma anterior. Algo en sus facciones que, aunque cansadas, se notaban contentas, me recordó que lo había observado. No quise pensar más en eso y me apuré a llevar al pequeño a la zona designada. Enseguida mis compañeras lo recibieron y procesaron de forma adecuada. Se tenía que quedar un par de días ahí, así que fui a notificarle a la madre todo lo que pasaba. Al llegar me di cuenta que no estaba ninguna de las personas que atendieron ese parto, pero las sábanas estaban cambiadas y la mujer estaba más tranquila. Ella me preguntó si sabía el nombre de sus doctores, pero solamente se había dado cuenta de mi nombre y el del pasante porque los llevábamos grabados a la altura del corazón y en nuestras mangas, como es política de la institución. Le dije que le conseguiría los nombres de los doctores, pero antes de que me diera cuenta me estaban llamando en la central de enfermeras. Cuando llegué me recibió la jefa furiosa. Me recriminó que un pasante y yo hubiéramos atendido el parto, porque eso era demasiado peligroso. Me dijo que no era posible que no supiera que un parto se podía complicar bastante si no era atendido adecuadamente. En ese momento, pese al miedo que le tenía, le contesté que no lo habíamos atendido solos, sino que un médico y otra enfermera estuvieron presentes en ese instante.
Me preguntó por los nombres, pero me quedé en blanco. Así que le describí todo lo que pasó y las características del doctor y la enfermera. Cuando terminé, era ella la que se había derramado sobre su silla. Se tomaba la cabeza y se le notaba pálida, con la respiración agitada. Me preguntó nuevamente si estaba segura, a lo que respondí que sí. Lo juraba por mi título como enfermera. Entonces ella me vio a los ojos con una mezcla de miedo e incredulidad. Me preguntó si de verdad no sabía quiénes me habían ayudado. Le contesté que realmente no. Entonces apuntó con su dedo a un par de retratos que se encontraban sobre la central. Enmarcados en madera fina y cristal, estaban dos rostros retratados en fotografías que tenían una fecha de nacimiento y de defunción. Ambas fotografías dedicadas a las personas que habían muerto en 1985. Supuse que, como tantos servidores que quedaron bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron en el temblor horrible de ese año. El nombre del médico era el mismo que el de ese hospital. El de la enfermera era Carmen. Después de todas las emociones de la noche, en ese instante el mundo se me puso negro y me caí al piso. Al despertar, era la jefa la que estaba al lado de mi cama, leyendo una revista. Me encontraba canalizada. Me dijo que descansara un poco. Había trabajado demasiado y como ya clareaba el día, en cuanto me sintiera bien podría irme a casa a descansar. Mencionó que Carmelita y el doctor se aparecían de vez en cuando. No eran espíritus malos, todo lo contrario. Siempre que se presentaban era para ayudar a los otros. Me comentó que eso no se lo contara a los pacientes, porque se podían asustar y estaban ya delicados algunos de salud, pero era un hecho que todos en el hospital conocían. Poco después, un par de años, que terminé mi servicio, me cambiaron de hospital y nunca volví a ver a Carmelita. Pero creo que ella y el doctor siguen y seguirán ayudando desde donde sea que se encuentren. Hasta el momento hemos escuchado 2 historias en hospitales. Pausa un poco el video y dime qué te han parecido. El relato siguiente se titula El farol en los pasillos, enviado por la doctora Hilda Ventura. Espero sea también de tu agrado. Buenas noches. Soy médico de profesión, pero como personal de la salud, tenemos que conocer algo de la historia de la medicina, sí o sí. Y eso incluye el trabajo importante que realizan las enfermeras. En tiempos pasados, como hace unos 200 años, ellas debían ir de cama en cama por las noches para asegurarse de que los pacientes estuvieran bien y para poder observarlos. Llevaban unos pequeños faroles que les permitían ver en la oscuridad. En una ocasión, mientras estaba realizando mis primeros años de atención médica, me encontraba en medio de mi guardia nocturna, cuando vi en la distancia de los corredores una luz que se balanceaba en la noche, la cual estaba pasando de habitación en habitación. En ese momento me encontraba en el Hospital Civil de Guadalajara, una institución donde los corredores se encuentran siempre llenos de enfermos por la naturaleza pública de nuestros servicios. Pensé que quizás uno de los familiares de los pacientes se había colado y lo estaba buscando, cosa que no era tan rara en ese tipo de situaciones. Yo sé que ellos tienen buenas intenciones, pero luego provocan problemas con los demás usuarios. Me fui corriendo detrás de esa luz que parecía ir cada vez más aprisa, buscando irse por corredores que yo tendría trabajo en encontrar. En una de las habitaciones había una luz, de forma que la silueta que llevaba la llamita se convirtió en una persona finalmente. Entonces me congelé.
Vi que era una enfermera, pero vestía ropas muy viejas. Su rostro era sereno. El cabello oscuro lo llevaba recogido en un moño apretado. Me vio con ojos igual de sorprendidos. Parecía que la aparición había visto a un fantasma ella misma, así que simplemente me quedé quieta y ella se fue corriendo de nueva cuenta hasta atravesar una de las paredes que da al ya cerrado Panteón de Belén precisamente, una de las remodelaciones que antes conectaban con una parte antigua del hospital, que ya no se encuentra en funcionamiento como nosocomio, sino que es estacionamiento y área de oficinas. No pude dormir las noches posteriores. Sentía que en cualquier momento el ser me iba a buscar entre las sombras de mi habitación al cerrar los ojos. Yo sé que no era una aparición maligna, pero créanme que al ver a un fantasma de ese tipo, tu cuerpo siempre se queda con el estrés de no haber visto nada natural. El relato que estás por escuchar está titulado como El Señor del Sombrero, basado en una anécdota real enviado por Norma Lomeli. Saludos, mi nombre es Norma. Trabajo como parte del personal de intendencia de un hospital público en el centro del país. Quisiera contarles una historia que me sucedió mientras me encontraba haciendo la limpieza en unos consultorios de la institución. Era de noche, pero no demasiado tarde, a eso de las 11 o 12. Mi turno casi siempre es nocturno, porque de ese modo me conviene para llevar a mis hijos a la escuela y dejarle la comida hecha a todos. No diré que no es cansado, pero ahora que me acostumbré, me da ciertas libertades, además de que pagan más por menos horas. Durante una velada, mientras estaba vaciando los botes de basura y alistándome para limpiar una de las zonas de pacientes, que esa noche, como no se había programado ninguna cirugía donde tuviera que quedarse alguna persona, se suponía que tendría que estar disponible para sanitización. Tenía mis audífonos puestos. En varias ocasiones ya me habían asustado en ese sitio. Me hablaban con voces profundas que me aterraban. Pero como es un buen trabajo me aguantaba para seguir ahí, y la mejor manera que encontré era haciéndolo así, que al final del día eran solo voces. Estaba muy concentrada en mi labor cuando las luces de la habitación se apagaron. Inmediatamente se me aceleró el corazón, pero mantuve la calma y fui al apagador para cambiar el switch de lado. En ese momento me sentí observada por la espalda, de forma que me di la media vuelta para ver qué estaba pasando. Me arrepentí en poco tiempo, ya que vi la figura de una persona que parecía tener un sombrero como de bombín puesto. Sabía que no debía haber nadie en esa zona, de forma que me retiré los audífonos y escuché con horror las voces de nueva cuenta. Todos esos sonidos provenían de él. No podía ver sus labios, pero sí un par de ojos encendidos como carbones. Mi cuerpo reaccionó solo y comencé a correr fuera de su alcance. Mis piernas se movían tan rápido como podían, pero él flotaba por encima del piso, con las puntas de los zapatos apenas tocando las losas, haciendo un sonido como de goma rascando contra una superficie lisa. No pude evitar gritar como loca. De mi garganta salían solamente alaridos desesperados. No podía coordinar palabra alguna. Enseguida uno de los guardias fue a mi encuentro. De hecho, terminó mi carrera cuando choqué de lleno con su pecho y jalándole la camisa señalé a mi espalda. No tuve que voltear porque el hombre palideció y me agarró del hombro. Ambos corrimos hasta un patio interior del hospital, donde afortunadamente el hombre del bombín ya no nos pudo seguir. Pero
Se quedó parado al menos unos 15 minutos esperando que nos moviéramos, antes de irse a la oscuridad de nueva cuenta. Cuando lo macabro pasó, ambos nos consolamos y volvimos a nuestros trabajos. Después de todo, hay ocasiones en que el hambre pesa más que lo sobrenatural. Después de ese día, llevé una medalla de San Benito bendita en el cuello y ya no me ha vuelto a pasar nada. Muchas gracias por escuchar mi hórrida historia. Hemos escuchado muchos relatos de enfermeras fantasmas, la planchada, pero este caso habla de El Enfermero, una historia compartida por María Ramírez. Buenas noches, mi nombre es Marifer. Soy enfermera del Hospital de la Luz en la Ciudad de México. Por acá no es raro encontrarse con apariciones de fantasmas varios, pero lo que sí es único de este nosocomio es la aparición de un enfermero al que le decimos Gilberto o Gil, pero realmente no sabemos cómo se llama. Se supone que él era un joven enfermero del servicio militar, pero como su vista se degradó durante la carrera, le permitieron terminar de estudiar, pero le dieron una baja honorable porque no podría ser tan útil en el campo. De verdad, los ojos los tenía muy mal. Fue así que acudió al Hospital de la Luz, donde tratábamos principalmente problemas de la vista. Él se curó bastante, al menos lo suficiente para usar una graduación adecuada que le permitiera ejercer como enfermero por bastante tiempo. Le cayó muy bien al personal, así que le dieron trabajo aquí. Comenzó sus labores y pronto se volvió el favorito de todos, además de que no tenía mal ver. Sus músculos curtidos por el ejército resaltaban mucho con su uniforme. Todo parecía ir de bien a mejor en su carrera. La desgracia llegó cuando un grupo de maleantes entraron al hospital una noche. Usualmente hay guardia para prevenir este tipo de cosas, pero en esa ocasión era cerca de las fiestas de Navidad y demás, de manera que no pudieron contener a los numerosos mafiosos que entraron a la sala de emergencia. Las doctoras estaban a solas. No había especialistas, así que se les hizo fácil a estos hombres tomar a las enfermeras por el cabello y decirles que les iban a arrebatar la vida si no salvaban a su compañero. El hombre al que se referían venía baleado, bastante mal y herido. Ya era cuestión de tiempo para que muriera. Ellas no quisieron decirle eso a los maleantes porque se notaba que entonces harían lo que quisieran con las pobres muchachas. Gil se dio cuenta de lo que ocurría, así que tomó una de las botas que había en el almacén y entró, fingiendo ser un médico en toda regla. Se las arregló para convencer a los tipos de que si no dejaban ir a las doctoras, él no iba a levantar una mano para salvar a su compa. Así que estos dejaron que las enfermeras salieran de ahí. No quedaba mucho tiempo antes de que las patrullas llegaran. Gil sabía que solamente tendría que procurar que los tipos se quedaran en la sala por tanto tiempo como se pudiera para que los agentes de la ley pudieran asistir en ese punto y que agarraran a todos. El corazón le latía como loco. Quiso hacer algunos procedimientos en el moribundo, pero pese a que tenía muy buena idea de la medicina, no sabía tanto como para salvar a este hombre, que terminó expirando en unos minutos luego de que metieran las manos a una caja torácica, que terminó muriendo luego de que metiera las manos a su caja torácica. Al darse cuenta, los maleantes abrieron fuego contra Gil, y lo hubieran hecho contra todo el hospital si no se presentaban las autoridades a tiempo. Se fueron de allí, dejando atrás el cuerpo de su compañero y de Gil. Fue un funeral muy sentido. Vinieron muchas personas y se le consideró un héroe por salvar a otras vidas.
Pasó el tiempo y las cosas en el hospital parecieron calmarse. Pero poco a poco se comenzó a correr el rumor de que un enfermero muy guapo trabajaba en los turnos nocturnos del hospital. Las pacientes decían que las atendía muy bien, pero que siempre tenía una cara como de tristeza que no les daba mucha confianza. Nadie sabía de quién estaban hablando hasta que los guardias de seguridad se toparon de frente con el hombre, que reconocían en un instante que era Gil. Al decir su nombre, la aparición pareció poner unos ojos aún más tristes y una sonrisa de dolor, que se reflejaba en cómo el uniforme se le manchaba de agujeros donde le corría la sangre. Después, otra paciente nos dijo que una figura fantasmal se le presentó una noche. Ella lo describía como un bulto con botas entre las sombras. Le estaba causando mucho miedo por los sonidos inhumanos que emitía. Pero justo cuando el ser se iba a pasar encima de ella, apareció un enfermero muy guapo, moreno pero pálido, que con un abrazo fuertísimo se llevó al ente a la oscuridad de donde había salido. Estaba buscando al enfermero para agradecerle, pero no lo encontraba por ningún sitio. Así que le dejó un poco de pan de regalo, que nosotros al verlo no pudimos más que ponerle un pequeño altar a Gil. Conforme han pasado los años, los favores que hace el enfermero han ido acumulándose, y al ver la foto, los pacientes que le reconocen han decidido dejarle más regalos. Esperamos que en algún momento Gil pueda descansar en paz, pero al menos ahora que nos sigue ayudando, apreciamos mucho que pueda combatir con nosotros los entes malignos que dan vueltas por nuestro nosocomio sin que nadie los pueda detener, más que otro ser de su misma calaña, pero benévolo. Muchas gracias por escuchar esta historia. Tú que nos sintonizas del otro lado de la pantalla, ¿qué te pareció el programa del día de hoy sobre historias paranormales en hospitales? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Antes de retirarme enviaré saludos para Octavio Isabel 8161, Héctor 2864, Joaquín Negrón. Saludos para Encarnación González. También un saludo muy especial para Paula Pacheco y Alberto Galindo. Un saludo especial también para Peregrino del Terror y Giselle Kimono. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.